Lo que está haciendo hoy el Movimiento San Isidro, que es una huelga de hambre y sed, forma parte de todo lo que engloba la lucha no violenta. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema bastante relacionado con esto que está ocurriendo con el Movimiento San Isidro, porque hay personas que, algunos desde la buena voluntad, sinceramente, otros desde el desconocimiento y otros desde la más absoluta cobardía, se ríen de una protesta como puede ser una huelga de hambre. Hoy vamos a hablar de la resistencia o la lucha no violenta. Les voy a explicar qué es, les voy a dar varios ejemplos en la historia que han terminado en victoria a partir de este tipo de lucha no violenta. Y van a ver que también es una forma de lucha efectiva incluso contra dictaduras totalitarias. Es verdad que no es la única forma de lucha. Hay muchas otras formas de lucha, entre ellas la lucha violenta, las guerras, tal cual las conocemos. Y las guerras, por desgracia, suelen ser las que dan resultados más rápidos. Y digo por desgracia porque a tal inmediatez del resultado, pues es el método que más suele usarse. Pero también es el método que más consecuencias paralelas nos deja. Por ejemplo, muerte en poblaciones civiles, muchos daños colaterales, destrozos de infraestructuras, y por la parte humana nos deja rencores, odios ahí enconados, cosas que luego saldrán en el futuro, como pasa aquí en España, que salen los resentidos del pasado, salen a día de hoy buscando venganza. Y son cosas que la lucha no violenta o la resistencia no violenta son cosas que no dejan para el futuro. Esa es una de las diferencias entre la violencia y la no violencia. Una de las tantas que hay. Lo que está haciendo hoy el Movimiento San Isidro, que es una huelga de hambre y sed, forma parte de todo lo que engloba la lucha no violenta. Es una de las tantas acciones que se pueden hacer. Si hacen una búsqueda rápida por internet, les va a salir un listado de 198 acciones, que no son todas, son las más visibles, las más ocurrentes, las más que están a mano para hacer. Hay prácticamente 200 acciones de lucha no violenta que se pueden llevar a cabo. Bueno, como mínimo 200 que se pueden llevar a cabo, que están en internet, y hay muchas más. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, la acción no violenta, la violencia no activa o resistencia pacífica, puede tener todos estos nombres, es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que busca el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. En el caso del Movimiento San Isidro, es un tipo de lucha no violenta, una huelga de hambre, que busca un cambio en una política, en la sociedad y en la cultura. En este caso ellos tienen un reclamo preciso, un reclamo directo, y es que liberen a uno de sus integrantes que está preso. Esto es un reclamo político, básicamente un cambio político lo que están buscando. Y probablemente, aunque no han sido explícitos, por lo menos yo no he visto que hayan sido explícitos en eso, también estén buscando de alguna forma u otra protestar en contra del sistema comunista cubano en general. Hay una diferencia entre la no violencia, la lucha no violenta, y la resistencia pasiva. Son dos cosas totalmente distintas. La resistencia pasiva es negarse a hacer algo que te están mandando a que hagas desde el gobierno o desde las autoridades. Cuando tú te niegas a hacerlo sin acometer ninguna acción de protesta, simplemente te niegas, eso es resistencia pasiva. Ahora, cuando tú haces un tipo de protesta,
entonces ya estás ejerciendo una lucha no violenta, un tipo de protesta pacífica me refiero. Y de toda esta terminología que le di antes de resistencia no violenta, lucha no violenta, desobediencia no violenta, hay una que es no violencia activa. Esa es la que más, de todo lo que he podido leer, es la que más me encaja en el concepto de lucha no violenta, de lucha no violenta. ¿Por qué? Porque aunque la protesta que están haciendo ahora los del Movimiento San Isidro no es violenta para con los demás, sí es violenta para consigo mismo. Por tanto, es un tipo de violencia también, es una no violencia activa. En la historia hay varios ejemplos desde la antigüedad, varios ejemplos de lucha no violenta. Por ejemplo, la huelga de los plebeyos. Aquí nos estamos remontando al 494 a.C., hace más de 2000 años. Los plebeyos decidieron retirarse al monte Aventino, negándose así a asumir las tareas a las que les tenían obligación en la ciudad. Los plebeyos tenían obligaciones dentro de la ciudad y no querían hacerla, estaban en desacuerdo con esas obligaciones y se retiraron todos al monte Aventino. Y esta acción de lucha no violenta concluyó con un acuerdo, la ley de las 12 tablas, que mejoró de una manera importantísima el estatuto de la plebe, es decir, la vida de los plebeyos dentro de Roma. Esto fue uno de los casos en la antigüedad de éxito de la lucha no violenta. Otro caso que es mucho más conocido que el de la huelga de los plebeyos es el de en el año 26 después de Cristo, el pueblo de Israel realizó una protesta muy importante también en forma de lucha no violenta. Y fue la protesta que se hizo contra Poncio Pilato para plantar o por plantar imágenes idolatras de las águilas de Júpiter en el templo de Jerusalén. Esta acción también de desobediencia civil, de lucha no violenta, tuvo éxito y al final no pudieron ser plantadas estas imágenes en el templo. En Hungría, en 1867, los húngaros pudieron salirse de lo que era Austria, pudieron hacerse independientes de Austria, tener su autonomía, a partir de acciones no violentas. Se logró la independencia de Hungría. En Finlandia, en 1905, también los finlandeses consiguieron una relativa independencia de la Rusia zarista de aquel momento, después de una huelga general y después de un grupo de acciones no violentas y de no colaboración con las autoridades. Tenemos las acciones que prácticamente son las que más se conocen cuando hablamos de lucha no violenta, que son las de India y Pakistán, donde estuvo Gandhi en este tipo de acciones, que fue allá por 1940, que fue cuando se inicia la fase final de acción de la gran campaña que hizo Gandhi desde la India. Gandhi organizó una gran lucha, creo que ha sido la más estructurada y la mayor de la historia. Gracias, Lara, por tu aporte. Una gran lucha no violenta para separar India y Pakistán del Imperio Británico y al final pues dio resultado. La lucha no violenta de Gandhi dio resultado al punto de que a día de hoy casi toda la estrategia que hay de lucha no violenta, la estrategia reciente, se sigue a partir de lo que hizo Gandhi. Hay otro escritor norteamericano, ahora mismo no recuerdo el nombre, que también escribió sobre la lucha no violenta, estamos hablando de un bastante antiguo, que marcó las bases también de la lucha no violenta, pero Gandhi es el que en la actualidad se sigue mayormente. En El Salvador, en 1944, se dio también un caso de lucha no violenta que terminó con la dimisión y la huida al extranjero del dictador Martínez. Este hecho no violento de El Salvador se conoce bastante poco, pero marcó la diferencia en el futuro de El Salvador y dio lugar a que el dictador Martínez tuviera que salir del país. Fíjense hasta dónde llega la importancia de la lucha no violenta. En Estados Unidos tenemos otro hecho
de lucha no violenta bastante conocido, que fue lo que hizo el reverendo Martin Luther King, que inició la campaña contra el segregacionismo racial. Martin Luther King, a partir de la lucha no violenta, llamó a boicots como lo que se hacía en los autobuses, en las cafeterías. Hay una película donde unos negros de Estados Unidos se preparan para este tipo de acciones no violentas. Entre ellos mismos se preparan, se humillan, se insultan, se agreden físicamente entre ellos mismos para estar preparados psicológicamente a la hora de enfrentar este tipo de acciones no violentas. Y en esa película cometen varias acciones no violentas. Una de ellas es entrar a una cafetería y sentarse en la barra y soportar ahí en la barra, quietos, sin moverse, cómo les insultan, cómo les echan el café encima, caliente, cómo les escupen. Todo eso soportarlo ahí en la barra como forma de protesta no violenta. Pues esto es otra de las que más se conoce en el mundo y tuvo lugar a partir de lo que organizó el reverendo Martin Luther King y, entre otras cosas, dio lugar a partir del suceso de Rosa Parks a los derechos civiles y políticos, lo que conocemos hoy de los derechos en Estados Unidos. En Estados Unidos también tenemos el movimiento contra la guerra de Vietnam, que fue un movimiento pacífico también y que fue muy amplio en todo Estados Unidos, abarcó un grupo importantísimo de estratos sociales y de personas a lo largo y ancho del país. Y se cometieron acciones desde marchas, toma de edificios públicos, manifestaciones multitudinarias, toma de universidades. Participaron personas de alta relevancia como John Lennon, por ejemplo, y al final tuvo el resultado que se esperaba, que fue la retirada de las tropas de Vietnam. Aquí en Europa tenemos otro ejemplo de lucha no violenta. Fíjense cuántos hay y hay gente que todavía no cree que esto sea efectivo. Aquí en Europa tenemos en 1974 la Revolución de los Claveles de Portugal. El ejército y el pueblo, a partir de la lucha no violenta, pusieron fin a una dictadura, a la dictadura de António de Oliveira Salazar, de Portugal. En Chile, en el 78, el sindicalista Clotario Blest, un adulto ya de 80 y tantos años en ese momento, se encadenó a las rejas del Congreso y junto a un grupo de mujeres comenzó a protestar en contra de la política represiva del régimen de Pinochet. Eso fue otro ejemplo de lucha no violenta. En Polonia, en 1980, el sindicato Solidaridad, junto con Lech Walesa, inició una huelga a la que luego se sumarían todos los demás sindicatos independientes, lo que derivó en una campaña enorme que puso fin al régimen comunista de Polonia, a partir de la lucha no violenta también. En Filipinas, en Asia, tenemos otro ejemplo. Poder del Pueblo filipino, en 1986. La campaña Poder del Pueblo comenzó desde el 83, 3 años antes. Era una serie de manifestaciones en contra del gobierno de Ferdinand Marcos, que ya llevaba 20 años en el gobierno, y a partir de esta serie de manifestaciones que empezó muy poquito a poco, se logró aglutinar a más de 2 millones de personas, 2 millones de personas protestando de forma pacífica, lo que hizo que cambiara el gobierno de Filipinas. En Alemania tenemos las manifestaciones de los lunes de Leipzig en el 89, también lucha no violenta. El otoño de las naciones también en el 89, que fue el movimiento de resistencia civil más conocido. Abarcó Checoslovaquia, Polonia, Estonia, Lituania, Alemania Oriental, Hungría, Bulgaria. Fue a partir de diversos sectores sociales que comenzaron a ejecutar también acciones no violentas y
contribuyó todo esto, no fue lo que determinó, pero contribuyó todo esto a la caída, al desmerengamiento del bloque socialista y a la reestructuración de los nuevos sistemas que surgieron en estos países. Otro ejemplo también bastante conocido es el fin del apartheid en Sudáfrica en 1990. A partir de 1955 más o menos fue que se comenzó la lucha no violenta en Sudáfrica y no fue hasta 1990 que cayó el sistema de apartheid. Todos conocen la figura de Nelson Mandela, que fue uno de los principales exponentes de esta lucha. Hay personas que piensan que Nelson Mandela es el preso político más antiguo del mundo y no es verdad. Lo tenemos en Cuba, o lo teníamos en Cuba porque murió. Tenemos también el caso de Serbia en el año 2000, que el movimiento Resistencia, desde 1988 que se había comenzado a formar, comienza a manifestarse contra el gobierno de Slobodan, perdonen el nombre, que es difícil de pronunciar, y a partir de la lucha no violenta organizaron una campaña que terminó obteniendo elecciones en septiembre del año 2000. Fíjense cuántos años también, desde el 88 que comenzaron a organizarse y en el año 2000, a partir de la lucha no violenta, obtuvieron el resultado que querían. Está también la Revolución Naranja de Ucrania del 2004, que una serie de protestas que se iniciaron en noviembre de ese año y duraron hasta enero del 2005, tuvieron también como contexto las elecciones presidenciales en las que la oposición hizo reclamos de fraude, corrupción e intimidación ahí en Ucrania y se logró con estas protestas pacíficas que se volvieran a hacer elecciones otra vez y entonces la oposición, los que estaban protestando, ganaran las nuevas elecciones con mayoría prácticamente en los votos. Fíjense cuántos ejemplos he empezado por antes de Cristo, por la antigüedad, y he terminado en apenas el 2004, hace 16 años. Y si nos vamos a la actualidad encontraremos bastantes también ejemplos de lucha no violenta. Pero fíjense cuántos han terminado en resultados positivos. ¿Por qué seguimos pensando en Cuba o por qué seguimos pensando algunos cubanos que la lucha violenta es la única opción? Yo no estoy diciendo que no sea una opción, lo es, pero no es la única. Hay otras opciones. Y una de esas otras opciones es lo que hace José Daniel Ferrer, es lo que está haciendo el Movimiento San Isidro y es lo que han hecho tantos y tantos cubanos dentro de Cuba que incluso han llegado a morir en huelga de hambre o han llegado a ser asesinados como Osvaldo Payá a partir de su lucha no violenta. Tenemos que creer en la lucha no violenta simplemente porque hay ejemplos sobrados de que funciona. Te puede gustar más o menos, puedes tener más paciencia, menos paciencia, pero el caso es que la lucha no violenta funciona y funciona de verdad. Hay personas que son más valientes y pueden llevar acciones de lucha no violenta hasta la muerte, literalmente. Hay personas que no son capaces de arriesgar tanto y se limitan a acciones más pequeñas, a poner un cartel, a hacer un graffiti. Pero todo eso es válido y cuenta como lucha no violenta, sigue siendo lucha. Lo que estamos haciendo en las redes a día de hoy es lucha no violenta. Nosotros estamos informando, nosotros estamos creando de alguna forma conciencia en algunas personas. Eso es también lucha no violenta. Y toda esa lucha cuenta y es tan válida como la lucha violenta, con las diferencias que les explicaba al principio. La lucha violenta tiene daños colaterales. La lucha violenta a futuro puede dejar la semilla del rencor, del odio, de la venganza, cosa que la lucha no violenta
elimina de raíz. Por eso yo soy de los que piensa que sin denigrar a nadie, sin atacar a nadie, sin ridiculizar a nadie porque tenga otros tipos de lucha, me parece respetable cualquier tipo de lucha, pero yo soy de los que piensa que a partir de la lucha no violenta se pueden lograr muchísimas cosas. ¿Qué elementos suele tener la resistencia no violenta o la resistencia no violenta activa? Suele partir de una resistencia ética, moral, religiosa, ideológica, que originalmente es la no resistencia o no resistirse al mal causando injusticia. Es decir, esto, para que lo entiendan, es no resistirse al mal causando injusticia. Es cuando te están golpeando, por poner un ejemplo simple, cuando te están golpeando, no ofrecer resistencia causando algún tipo de injusticia, golpeando, ejerciendo la violencia. Por poner un ejemplo simple para que me entiendan. Segundo punto, segundo elemento, intentar la negociación e incluso el arbitraje. Tercer elemento, preparación, entrenamiento y concienciación del grupo rebelde. Rebelde es las personas que van a cometer la acción no violenta para la acción directa. Esto es lo que hacían, lo que les contaba que hacían en esa película esos negros en Estados Unidos, que se preparaban entre ellos para poder ejecutar las acciones. Cuarto punto, agitación y peticiones concretas de cambio y transformación del régimen o sistema político-social. Esto lo está haciendo específicamente el Movimiento San Isidro. Ellos están pidiendo algo en concreto, la liberación de alguien, algo en concreto. Siguiente punto, emisión de un ultimátum dirigido al oponente u opresor. Es decir, yo estoy haciendo esto, que es no violento, quiero conseguir esto, que es en este caso la liberación de la persona que está presa, y el ultimátum es este: si no lo consigo me voy a morir de hambre y de sed. Esa es la emisión del ultimátum. Medidas de boicoteo económico y medidas de huelga. Estos son otros de los elementos que suele tener esta resistencia. En el caso del Movimiento San Isidro no está este elemento. La no cooperación o la no colaboración política, por ejemplo, con las autoridades. Este es un elemento que sería lo ideal que pasara en Cuba. Que las personas dejaran de cooperar con las autoridades y que esos tontos útiles que vimos en el parque hace unos días dejaran de servir de mamporreros al régimen cubano. Otro elemento, forma de acción directa o intervención no violenta como la desobediencia civil. Llámese protestas pacíficas en las calles, llámese plantadas, ocupación de espacios públicos de forma no violenta, encadenamiento en puertas de espacios públicos. Creación de instituciones paralelas. Esto es lo que algunas personas a veces hacen llamado desde las redes sociales a crear un gobierno paralelo. Algunas personas ya por su cuenta han creado un gobierno paralelo en el exilio, que de eso hablaremos algún día. Y el objetivo de esto es usurpar las funciones del régimen oficial. Si creas un gobierno paralelo, es para usurpar las funciones del régimen oficial. Sería una buena idea también en el caso de Cuba, lo que habría que ver, entre tantos que hay ahora mismo, cómo se puede llevar a cabo algo así, más que nada para que no se enfaden los del gobierno de transición. Y el último elemento sería el desafío total con la creación de un gobierno paralelo. Ya esto va directamente a crear un gobierno paralelo. Lo de antes eran instituciones y ahora es creación de un gobierno en paralelo. Pues estos son algunos de los elementos que suelen tener en cuenta la resistencia no violenta. Y estos elementos prácticamente parten todos de la lucha de Gandhi. Como les decía, hay otros autores antes de Gandhi que ya hablaron y escribieron sobre la lucha no violenta, pero estos que se tienen en cuenta aquí y que son los que más se manejan actualmente, se toman casi todos de la lucha que realizó Gandhi para la liberación de India y Pakistán. Familia, el tema de la lucha no violenta es un tema bastante amplio, amplísimo y además muy interesante. Es un tema que
A veces cuesta entender cómo personas son capaces de poner su cuerpo, su físico, exponerlo a la violencia y no mover un solo músculo, recibir palizas, recibir vejaciones impresionantes y no mover un solo músculo porque tienen un objetivo claro. Y además, la lucha no violenta se convierte actualmente, en conjunto con los medios de comunicación, se convierte en un arma de doble filo. ¿Por qué? Tienes una persona protestando por algo justo y de forma no violenta, y tienes a los lacayos del régimen de La Habana ejerciendo acciones violentas sobre esas personas al mismo tiempo que los estamos grabando con nuestros teléfonos móviles. Tienes dos cosas importantes en esa imagen. Un cubano que le están diciendo mercenario, vendepatria, terrorista, todo esto, que está protestando de forma pacífica, sin mover un solo músculo, y un adepto al régimen cubano, que son los paladines de la libertad, de la democracia, de la tolerancia, de los derechos humanos, golpeando a ese cubano. Ahí tienes dos imágenes que pueden cambiar la realidad de Cuba a partir de la lucha no violenta. Yo estoy en contra de las huelgas de hambre. Omar Placeres también. Yo estoy en contra de las huelgas de hambre, pero yo no voy a atacar a nadie que esté haciendo una huelga de hambre. Al contrario, tiene mi respeto y mi apoyo. El que haga una huelga de hambre por cualquier causa justa, yo lo apoyaré sin problema, aunque no le digo a nadie que la haga y yo tampoco la haría. No es que no me haya pasado por la cabeza, me ha pasado alguna vez, pero yo tampoco la haría realmente.